Y bienvenidos una vez más a Kiba Nights, su podcast de cultura popular japonesa, manga, anime y diferentes aspectos de este país que nos fascina tanto. Esta es una edición súper especial que estamos sacando por el Bicentenario, por 28 de julio, por el cambio de gobierno, por un montón de cosas. Y nos acompañan dos invitados súper especiales que nos van a ayudar a entender mejor un fenómeno que todos hemos tenido súper presente en los últimos 30 años, que es el ciudadano Fujimori. Primero quiero darle la bienvenida de vuelta a Verónica. Vero, ¿cómo estás? Ella se había ausentado y creo que se hace la loca por unos programas, pero ya es de regreso. ¿Cómo estás, Verito? Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco más descansada, pero igual necesito más vacaciones. O sea, háblalo con el barbón. Ahí reclámenle tus derechos laborales al barbón. Y nuestros invitados súper especiales para este tema que no parece denso, pero en realidad es bien interesante. Son, primero, Ricardo Velasco. Richie es periodista de Hildebrand de sus 13 y es muy amigo de Verónica. Él ha venido un poquito a contarnos su experiencia y su conocimiento desde el mundo del periodismo de investigación y no sé, a ver, cuéntanos tú más bien, Richie. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas exactamente para que te conozcan? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, nada, yo trabajo en Hildebrand en sus 13 desde hace 5 años y hago política ahí, entonces obviamente el nombre Fujimori lo he leído 30 millones de veces en esos 5 años. Y tú sí haces periodismo de investigación, ¿no? No periodismo de conversación. Bueno, hago periodismo, no para investigación yo creo que es lo que ha hecho José, que es una cosa más prolongada, más de largo aliento, ¿no? Y de gasto y de todo. Yo trato de sacar notas que puedan, como todos en el semanario, que puedan resultar novedosas, ¿no? Más que todo. Buenazo. Y ya que lo mencionaste, nuestro otro invitado súper especial es José Alejandro Godoy, un politólogo, autor del libro El último dictador, que justamente se ocupa de contarnos la vida y la carrera política de Alberto Fujimori durante su, vamos a decirlo claramente, su dictadura. ¿Qué tal, José Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué otros libros has escrito? A ver, yo soy profesor universitario, soy politólogo y me dedico a dar clases, a hacer investigación académica. Tengo ya un par de libros publicados. Uno es El último dictador, que es de alguna u otra manera el pretexto por el que estamos acá. ¿Sí? El otro es un libro sobre el diario El Comercio. Es un texto un poquito más académico, pero que cuenta un poco por dentro cómo es cómo fue la redacción del Comercio entre el 99 y el 2019 aproximadamente. Ya, qué interesante lo del comercio. ¿Y este cómo se llama, perdón? El comercio y la política peruana del siglo XXI. Chévere, le voy a dar una revisadita. Y bueno, Verito, cuéntanos tú un poquito de qué va este programa especial de 28 de julio, de Fiestas Patrias, de Bicentenario. Bueno, nosotros nos dedicamos normalmente a tratar temas de Japón, pero comida, manga, anime y cosas así. Prostitución. Prostitución. Pero bueno, eso es aquí Kiba Nights y hacemos lo que queremos. Y nada, o sea, el tema de Fujimori es bien interesante porque creo que es una de esas cosas que tenemos, que exportamos básicamente, ¿no? Y una conexión que hemos tenido con Japón, ¿no? El tema de Fujimori es, creo que, bien relevante para todos nosotros. Nosotros no somos demasiado políticos, tal vez cuando tratamos el tema, pero a mí todavía no me queda muy claro si lo exportamos o lo importamos, pero ahí eso lo vamos a resolver ahora. Claro, no, eso es... Fujimori siempre me pareció curioso saber cómo lo había tomado tal vez la población japonesa, ¿no? Porque yo me imagino que habrá sido una noticia grande, ¿no? Así como en su momento lo fue Alan García, que quiso refugiarse en Uruguay.
y los uruguayos estuvieron interesados en el tema, ¿no? Hasta me parece que el libro de Pedro Cateriano se acabó allá y la gente quería saber más, ¿no? Y al ser algo así tan mediático, que se tuvieron que hasta presentar y decir cuál era su posición como gobierno y todo eso, ¿no? Me parece súper interesante y por eso hemos hecho ese programa por 28. Y por ahí vamos. Justo, igual seguimos dentro un poco del tema, ¿no? O sea, seguimos hablando de cosas japonesas. Fujimori es una cosa japonesa más de qué hablar. Y como dice Vero, sí es súper interesante un poco su relación con toda esta comunidad japonesa, Nikkei, acá en Perú y con la misma nación de Japón, ¿no? Para entender desde dónde vino y qué sigue haciendo, qué lazos tiene con ellos, ¿no? Y bueno, justo es el programa de 28 de julio por el mito de nuestro queridísimo expresidente, lo digo en cacha, de que nació el 28 de julio. Es casi como esa película con Tom Cruise, nacido el 4 de julio, que era como ya lo máximo en cuanto a nacionalismo, a orgullo peruano. Empecemos solamente por ese dato curioso, a ver, para que lo confirmen o lo desmientan. A ver, José Alejandro, tú que has estado más cerca de este tema, ¿qué nos puedes contar al respecto? A ver, Fujimori no nació el 28 de julio, eso es un mito. Es un mito que se tiene que explicar un poco por la historia compleja de las relaciones Perú-Japón. Ya, cuento corto. Primero, Fujimori nace el 26 de julio de 1938, He vivido engañado toda mi vida. 2 días antes de lo que él señala, ¿no? Fujimori lo inscriben tanto en el registro civil peruano, y ahí lo inscriben con fecha 28 de julio, como en el registro japonés, que se llama Koseki, un registro familiar donde consta la historia de esta familia en particular, ¿no? Y en el Koseki japonés aparece que efectivamente nació el día 26. ¿Por qué es que lo inscriben 28 de julio? Hay que ver un poquito el contexto. En el año 38, en el Perú había una fuerte oleada xenofóbica contra los migrantes japoneses. Así como en un momento dado en el Perú, más recientemente había una fuerte oleada xenofóbica contra los migrantes venezolanos, en los años 30, y sobre todo en la segunda mitad de los años 30, se hablaba del peligro amarillo, de limitar las migraciones de japoneses, de limitar de que pudieran participar en comercio. ¿Por qué? Porque se habían vuelto en una colonia amplia, porque se habían vuelto en un grupo significativo de la sociedad, y además porque habían comenzado paulatinamente a adquirir cierto poder económico, ¿no? Ya ven todos, el hecho que haya una comunidad otaku tan fuerte ahora en Perú es karma nada más. Como los votamos así. Y en esos momentos además había una cuestión bien complicada, que era que en efecto que Japón en ese momento, años 30, sí tenía una política expansionista, ¿no? De hecho había invadido China en los 30, había invadido Corea también en los años 30, y hay toda una serie de cuestiones aún súper resueltas entre Japón con China y con Corea del Sur hasta ahora, ¿no? Pero bueno, en ese contexto nace Fujimori, y para evitar cualquier tipo de represalia xenofóbica del gobierno de aquel entonces, muchos migrantes japoneses deciden, 1, inscribir a sus hijos en ambos lados, tanto en el consulado japonés en Lima como en el registro civil, y a la par colocarles fechas de nacimiento cercanas a fiestas nacionales peruanas o acontecimientos significativos de la vida peruana, ¿no? En este caso, las fiestas patrias peruanas fueron el evento escogido por sastre que luego devino en florista, llamado Naoichi Fujimori, ¿no? Que además, y eso se puede contar después, el apellido original de la familia no era Fujimori. Entonces hay varios ciudadanos
japoneses no, peruanos en realidad, porque nacieron acá, cuyos cumpleaños, o sea, digo, de esa época, cuyos cumpleaños no son realmente de sus cumpleaños, sino se les puso un número con algún tipo de celebración nacional para congraciarse con este sentido más patriótico y evitar este odio, esta xenofobia que se estaba formando en torno a Japón. Así es. O sea, Así es. no tenía ni idea. Y Así la es. otra pregunta que sale así del mito de nacimiento de Fujimori es ¿dónde nació? Porque sí hubo en su momento mucha suspicacia sobre si era realmente peruano de nacimiento, si había nacido en Japón, si había nacido en un barco, si había nacido en no sé dónde más querían que nazca el pobre hombre, pero a ver, cuéntanos qué es lo que han encontrado tus indagaciones sobre el tema. A ver, él nació en el Perú. Nació en Lima, nace en lo que ahora es la urbanización La Calera en Surquillo, más o menos entre Tomás Marzano y Villarán, aproximadamente, ¿no? Él nació en el Perú. Durante mucho tiempo se especuló que él podría o haber llegado desde Japón o haber nacido en el barco en el que sus padres llegaron al Perú. Naoichi Fujimori llega por primera vez al Perú en el año 27, luego regresa para casarse en Japón en el año 32 y él regresa junto con su esposa en el año 34 al Perú, ya para establecerse definitivamente, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, hubo en los años 90 mucho ánimo de ocultamiento por parte de la familia Fujimori respecto del tema de los orígenes. Y hubo también un hallazgo de una partida de bautizo de Fujimori con algunos borrones, ¿no? Y siempre, desde que postuló por primera vez a la presidencia en el año 90, hubo la sospecha de que Fujimori podría haber tenido un pasaporte japonés o algún tipo de conexión con Japón que pudiera invalidar el hecho de que fuera peruano de nacimiento, ¿no? De hecho, hubo una investigación periodística en el año 97 muy fuerte de la revista Caretas, en la cual se fue un poco afinando la pregunta. Y la conclusión a la que llega esa investigación y a la conclusión a la que luego llega el hallazgo del Consejo japonés por parte del Diario de la República en el año 2001 es que Fujimori nació en el Perú, nace en la hacienda La Calera, ahí en Surquillo, pero no nació el 28 de julio, sino nace el 26 de julio, ¿no? Y nos hemos demorado más de una década para llegar a esa conclusión, o sea, para poder finalmente saber cuándo y dónde nace este hombre. Sí, o sea, ¿por qué? Porque la política y la forma en cómo este personaje, Alberto Fujimori, tiene su propia relación complicada con la verdad, para decirlo en términos súper elegantes, es la que nos puso en este dilema en el cual efectivamente ha habido gente que durante mucho tiempo ha pensado que Fujimori no nació en el Perú. Fujimori sí nació en el Perú, ¿no? Y él recién activa su nacionalidad japonesa cuando se va a Japón, que es el año 2000, cuando ya todo revienta y renuncia por fax. Richie, tú, o sea, estando en el mundo periodístico y como tú dices, escuchando el nombre Fujimori así casi a diario, bueno, el contexto actual más o menos que pone el spotlight sobre esa familia, ¿qué sabías o qué se hablaba del tema del origen de Fujimori o de la familia Fujimori en este mundillo de gente que está más informada? Bueno, como dice José, Fujimori nace en un contexto muy difícil para los japoneses acá en el Perú. A los japoneses, más o menos en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, ya se les veía mal, porque como él dice, claro, todos estaban teniendo éxito, bueno, la mayoría estaba teniendo éxito, compraban, o sea, llegaban a trabajar en las azucareras, las algodoneras de la costa, pero a diferencia de los chinos que se quedaban casi esclavizados en esos trabajos,
los japoneses llegaban, lograban tener algo de capital y instantáneamente se iban a Lima, ¿no? Se venían a Lima y formaban algún tipo de negocio. ¿Perdón? Había un trato preferencial respecto a los japoneses, o sea, para los japoneses respecto a los chinos, porque se me acuerda el tema de los chinos y los culíes y que eran como ya prácticamente una mano de obra casi de esclavo, ¿no? ¿Por qué los japoneses lo que yo sé es que el que comienza a traer japoneses, o uno de los primeros que comienza a traer japoneses y que le debemos, o yo lo veo así en todo caso, que le debemos un poco que la familia Fujimori haya llegado en parte, es Augusto B. Leguía, ¿no? Es un presidente que se parece mucho o tiene símiles con la historia del propio Fujimori. Ambos gobiernos, ¿no? Ambos gobiernos duran 10 años, bueno, el de Leguía dura 11 años, el de Fujimori 10, ambos terminan en la cárcel, ambos tienen también cierta cercanía con la gente más pobre, porque Leguía promueve todo un programa relativo al indio, a la figura del indígena, y Fujimori, bueno, las conexiones que él tenía era con los vasos de leche, con los comedores populares, entonces son bien parecidos y me causa a mí mucha curiosidad ese parecido, ¿no? Pero bueno, entonces en la víspera de la Segunda Guerra Mundial había un contexto muy difícil. En el semanario a veces hemos hablado de que por qué, una de las hipótesis, digamos, de por qué los Fujimori odian tanto, entre comillas, al Perú, es porque también un poco a la familia del propio Fujimori les tocó vivir toda esa parte de xenofobia, de que iban y les reventaban los negocios. Fujimori en una entrevista, no sé si José lo consigna en su libro, pero lo he leído por ahí, que en una entrevista él cuenta que a su padre le quitan el negocio de llantas, la vulcanizadora que tenían en esa época, y eso como que le quedó una especie de sabor amargo a la familia siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué Fujimori en parte vive eternamente en este secretismo, en este intento de reescribir la historia? También en parte porque la comunidad japonesa tuvo que refugiarse en el secreto, en pasar desapercibidos, para que los peruanos, o en todo caso los peruanos fascistas que ya estaban ahí aflorando, no los incordiaran, no los atacaran. En ese contexto es en que crece también el niño Fujimori. Le meten 2 bombazos a Hiroshima y a Nagasaki apenas cuando había cumplido 7 años. Entonces claro, ese es el contexto en el cual él un poco se desenvuelve, y creo que eso lo va a marcar de por vida, porque él en una entrevista menciona de que él es reservado justamente por esa ascendencia cultural que tiene, ¿no? de toda esta época. Menciona eso en algún momento, entonces, y bueno, eso es una cosa que lo va a marcar. Me llama mucho la atención a mí, ¿no? Me pareció muy curioso, no lo había visto desde esa óptica. Pero a mí lo que me llama la atención, que me gustaría preguntarle a José, era si el Koseki incluye, no sé si es una partida de nacimiento, pero tengo entendido que es como una especie de árbol genealógico, y si eso incluye a los hijos, a Keiko y a sus hermanos. ¿Incluye información de eso o solo llega hasta Fujimori, que es, digamos, el migrante de primera generación en el Perú? Ya, de lo que salió hasta el propio Fujimori, y es un más bien documento de origen familiar, ¿no? Y comentando un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Que era este tema de que a Naoichi Fujimori, al papá, le quita la vulcanizadora, en efecto la pierde en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de todo, a la familia Fujimori la saca un poco barata dentro de todo eso. Hubo gente que la fue peor, sí, claro. Porque, a ver, hay un dato muy poco conocido y que se ve mucho más afuera, en museos gringos o incluso en series gringas, aquí en el Perú, que es que en los Estados Unidos hubo campos de concentración en California sobre migrantes japoneses, y no solamente sobre migrantes japoneses que llegaron a los Estados Unidos, sino también enviados de varias partes de América Latina. Y de hecho, el gobierno de aquella época, el gobierno Manuel Prado, en la Segunda Guerra Mundial,
envió a varios, o sea, cientos de inmigrantes japoneses a California. Se les requisaron sus propiedades y se les quitó todo y los mandaron allá hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. La familia Fujimori no pasó por eso, ¿no? Pero es un trance muy doloroso. Es quizás el evento xenofóbico más grotesco que ha tenido la historia peruana. Se cuenta un poquito en el Museo de la Migración Japonesa, que está en el segundo piso del Centro Cultural Peruano Japonés, pero en realidad es un hecho que es casi desconocido y que obviamente nunca te lo cuentan en el colegio, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Yohama cuenta eso en el libro, de que inclusive el presidente en ese tiempo, que era Prado, es invitado a Estados Unidos. Lo recibe, me parece, Roosevelt, si no me equivoco. Sí. Y claro, y lo recibe, pero como si fuera el rey de España, una cosa así. O sea, le da un recibimiento que solo le había dado a la realeza británica. Y Yohamovich cuenta que eso era porque quería enamorarlo, porque la comunidad japonesa en Perú era una de las más grandes de Latinoamérica, y tenían pues toda esta fobia, o no sé, o miedo irracional de que los japoneses estaban complotando para de alguna manera tomar el poder y de alguna manera hacer que Japón se apodere del Perú, una cosa así bien irracional. Entonces, los estadounidenses promovieron eso también un poco, los gringos, y se reunieron y comienzan a hacer las listas, ¿no? Me parece que llegaron a meter a Estados Unidos desde Perú a algunos miles de japoneses que vivían acá. Sí fue una cosa bien dura, ¿no? Pero sí, o sea, me imagino ahí pues al niño Fujimori viendo todo eso, ¿no? Debe haber sido súper fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, Fujimori y los Fujimoris en general deben haber ajustado con toda esa época. Como seguramente todos los otakus que van al Matsuri y disfrutan de todas las celebraciones de la comunidad japonesa deben estar ajustando cuando escuchen esto que están contando. Imagínate, les hubieran quitado animales. Dale, bro. Hablando de la comunidad japonesa en el país, una cosa que queríamos saber era cómo es la relación, o sea, cómo lo ven a Fujimori acá, ¿no? O sea, la comunidad japonesa, cómo lo ve acá, ¿no? Porque yo he visto las dos cosas, ¿no? Un anti, básicamente, y un muy pro, ¿no? Y cómo es, qué es lo que dicen de él acá, quién lo apoya, quién es su base fuerte, o quiénes están en contra. A ver, es una cosa bien compleja, es una relación bien compleja, porque de un lado, la familia Fujimori, a diferencia de lo que ocurrió con muchas familias de inmigrantes japoneses a partir de los años 50, hay un despegue muy fuerte de los comercios Nikkeis en el Perú, ¿no? Después de la guerra, más bien, lo que hay es una revaloración del elemento Nikkei. ¿Por qué? Porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial viene la recuperación económica muy fuerte de Japón, alentada por los Estados Unidos, ¿no? Que se quedaron unos años, hay una suerte de protectorado una vez que les ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón tiene un fuerte impulso en su economía y mucho de eso se ve también en los Nikkeis que comienzan a colocar negocios, ¿no? O sea, marcas como, por ejemplo, Iraoka o San Fernando pertenecen a familias Nikkeis, ¿no? Y estas comercios que hoy día son súper importantes comienzan a despegar a partir de la década de 1950, ¿no? Entonces hay ahí un poco la fama de el Nikkei como un personaje que tiene el atributo de trabajo, de honradez, de persona que se sabe hacer a sí misma y que es un súper buen negociante y comerciante. Los Fujimori no llegan a ese nivel de despegue, pero sí ascienden socialmente, ¿no? Finalmente, el negocio que tiene la familia Fujimori, que es el más fuerte, primero es una florería,
¿no? Y que les permite pasar de La Victoria a San Isidro, ¿no? No en la zona más pituca de San Isidro, pero por lo menos habían cambiado de barrio, ¿no? Y cuando Fujimori se casa en el año 74 con Susana Higuchi, ahí es donde se nota un inicial quiebre con la colonia. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La familia Higuchi sí era una familia que sí hizo dinero a partir de una vulcanizadora, ¿no? Un negocio muy parecido al que tuvo en su momento el padre Alberto. Y ellos hicieron dinero, ellos sí tenían un capital muy, muy fuerte, y más bien los Fujimori se quedaron un poco en ese tema. Entonces, se ha hablado mucho, tanto en el texto de Yohamovich como en otro del cronista Toño Angulo, en el que había una suerte de cierto rechazo de la familia Higuchi a Alberto Fujimori por ser un pretendiente que no estaba a la altura económica de su hija. Y de hecho, lo que recorren ambos, y coinciden en la versión, es que a diferencia de lo que ocurría en la usanza japonesa, o perdón, Nikkei, de la época, los padres de Susana Higuchi no les dan una dote en efectivo para que puedan constituir su primer negocio, que era un poco la usanza de la época. El matrimonio fue, digamos, algo que se hizo, digamos, el religioso en la iglesia de San Pedro, pero la celebración se hizo en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Fue Humberto Sato, que fue el antiguo propietario del Costanera 700, el que hizo la cena del matrimonio. Pero a partir de ese momento, Alberto Fujimori no tiene ninguna conexión fuerte con la colonia, con la Asociación Cultural Peruana-Japonesa, nada, ¿no? Quien sí la mantiene es su hermano Santiago, que de hecho incluso llega a ser abogado de varias empresas Nikkei o de varias transnacionales japonesas. Entonces, me le digo, es una relación súper complicada. Pero no es un tema específicamente o sea, no es un tema de la familia, es un tema más de Alberto. Alberto Fujimori. Es el alzamiento de la comunidad. Sí, y es tan complejo el asunto que cuando tú vas al Museo de la Migración Japonesa, ahí en el Centro Cultural Peruano-Japonés, la alusión a Fujimori es un panel dentro del museo, y un panel súper escueto, en donde dicen fue el primer presidente, el primer gobernante Nikkei fuera del Perú. Fue destituido, fue procesado, fue condenado, punto. No hay mucho más, ¿no? Entonces, para que veas que es una cuestión súper escueta y súper sobre, ¿no? Ahora. Y una pregunta, esto, o sea, entiendo que esto pueda ser así debido a lo que hoy representa Fujimori como figura política de los 90s, pero en su momento, en su apogeo, cuando era el gran presidente salvador de la economía y de muchas cosas que se le atribuyen, no sé si de forma cierta, pero se le atribuyen, hubo una forma distinta de representarlo en esta comunidad. O sea, no sé, tenía un panel más grande. No. Siempre fue así. Siempre fue una situación complicada. Siempre fue para, o sea, digamos, la comunidad Nikkei no es que tenga una forma especial de votar muy distinta a la que tuviera el resto de peruanos, ¿no? O sea, había gente dentro de la comunidad pro Fujimori y había gente de la comunidad anti Fujimori. Hasta ahora, ¿no? Entonces, ahí había una complicación porque también la relación entre el Perú y el Japón durante la época de Fujimori también fue súper compleja. No fue una relación fácil, no fue una relación en la cual Japón fuera el gran destino de las exportaciones peruanas, como en algún momento Fujimori prometió. De hecho, Japón
no le da el respaldo que Fujimori quiere cuando viene el golpe del 5 de abril. Pero Japón al mismo tiempo tiene a varias gente muy agradecida con Fujimori por el rescate de los rehenes de la residencia de la embajada japonesa del año 97, ¿no? Pero es una cosa mucho más complicada de simplemente decir o lo amas o lo odias, o te adhieres o no. Es mucho más complejo que simplemente decir esta es una persona que ha sido descendiente de japoneses, ¿no? Sino que finalmente es peruano, a la vez es japonés, pero los japoneses en general no lo sintieron como suyo. Nunca lo sintieron como suyo. Siempre lo vieron como un producto estrictamente peruano. Y culturalmente, si tú lo ves, Fujimori es cultural. Bueno, pasando un poco al tema que me interesaba más a mí, creo, que es cuando nosotros lo exportamos. Bueno, cuando él solito se exportó. Cuando llega allá Fujimori y se queda allá, ¿no? Lo sorpresivo para mí es que tiene una pequeña parte de como que de apoyo allá, ¿no? Tiene apoyo político, tiene gente que cree en él, ¿no? Y que lo protegen de cierta manera, ¿no? Yo estaba viendo algunos... Estábamos hablando de después de los 2000 cuando renuncia por fax y se va a hacer carrera política por allá, ¿no? Claro. Entonces, Fujimori llega a Japón y yo estaba viendo algunos videos de él. De hecho, hay un canal en YouTube que se llama AP Archive, así, o AP Archive, en el que tiene todos estos videos de Fujimori, ¿no? En el que está Fujimori postulando al Senado allá, por ejemplo. Están también los videos de cuando responde el gobierno japonés diciendo que no lo pueden extraditar, que no lo van a extraditar porque la ley japonesa dice que no se puede extraditar ciudadanos japoneses, no hay un tratado directo entre Perú y Japón para tratar estas cosas y demás, ¿no? Bueno, lo que yo sé y lo que yo he visto es de que, por lo menos en la propaganda que él lanza, ¿no? Este video que él tiene lanzándose al Senado, parece que se estuviera lanzando a presidente, ¿no? Porque dice que va a aplicar toda su experiencia de Perú, que él solito resolvió el terrorismo y que ya los japoneses no se van a tener que preocupar por seguridad, que va a arreglar el problema del desempleo, que va a resolver este problema de diferencia de dinero que tiene cada prefectura, y se manda hasta decir que quiere resolver el problema diplomático en Asia, ¿no? Que es el secuestro de japoneses y todo eso, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto poder tiene un senador allá, pero estaba hablando como hablan acá los congresistas, ¿no? Cuando se lanzan y te dicen que ellos van a solucionar todos los problemas que muchas veces no les corresponden, ¿no? Como te vamos a hacer el puente, te vamos a hacer los hospitales y cosas así que en los que ellos no tienen pues autoridad en algunas cosas, ¿no? Y esa propaganda me pareció curiosa. De hecho, yo nunca había escuchado a Fujimori hablar en japonés, y en uno de estos videos, él, en este video en el que se lanza al Senado, habla en japonés, ¿no? Y es una cosa rara para mí. Claro, o sea, pasamos del Fujimori que bailaba cumbia, que estaba subido en su tractor, y de pronto lo tienes hablando en japonés, postulando al parlamento japonés y con novia todavía, ¿no? Claro, hablando del tema de los samuráis, con su sugar mami. Así es, ¿no? Y es bien interesante. De hecho, yo revisé este libro que me recomendó Ricardo, que se llamaba El Informe Chinochet, en que la primera cuarta parte del libro habla de más o menos su relación allá, las cosas que hizo allá en Japón, ¿no? Y parece que lo protegen bastante un sector conservador allá de la política, ¿no? Y muchos de ellos también investigados y muchos de ellos con problemas así, ¿no? Con la justicia, de lavado de dinero y todo eso, ¿no? Entonces es una cosa bien curiosa lo que pasa por allá. ¿Qué pueden decirnos ustedes? Es bien interesante, ¿no? Fujimori regresa, o sea, va a la tierra de sus ancestros a quedarse por allá.
Y es una cosa bien extraña, porque, a ver, por una cuestión de cultura jurídica, los japoneses no extraditan a nacionales, ¿no? O sea, Fujimori no lo iban a extraditar nunca. No, o sea, eso no iba a ocurrir. Punto 1. Punto 2. Los estándares sobre derechos humanos en América Latina son muy distintos a los que se tienen en Japón. Entonces esta figura del autor mediato de masacres como Barrios Altos y La Cantuta no lo iban los japoneses. Les era bien complicado de entender y hasta ahora les es bien difícil. Entonces Fujimori llega a un país que efectivamente sabía que legalmente le podía proporcionar ese espacio, pero él se asocia mucho al sector más conservador de la política japonesa. O sea, él no entra al establishment, por ejemplo, del Partido Liberal Democrático, eso que ha dominado la vida política de Japón desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, ¿no? De hecho, son los que ahorita gobiernan, ¿no? Entonces, Fujimori no era un personaje de primera línea de la vida política japonesa y tampoco se asocia con personajes de primera línea de la política japonesa, como tú bien has mencionado, Vero. En el libro de Carlos Meléndez, el informe Chenochet, se menciona efectivamente no el currículum, sino el prontuario de varios de los personajes que lo acogieron, ¿no? Y la postulación al Parlamento japonés viene después, ¿no? Ya cuando Fujimori comete quizás el mayor error de su carrera política, que es volver a Sudamérica, básicamente porque Fujimori consideraba y creía que en algún momento tenía que recuperar el poder en el Perú, y va a Chile buscando reducir los cargos de extradición por el cual se lo podían traer. Pero cuando él comienza a ver que probablemente lo iban a extraditar desde Chile, una de sus últimas armas es postular al Senado japonés por un partido conservador, buscando que esa postulación lo lleve a tener inmunidad parlamentaria y por tanto regresar a Japón y evitar el juicio de extradición, ¿no? Y es ahí donde lo vemos hablando por primera y única vez en japonés en las 3 décadas que le hemos conocido. Esa postulación fracasa rotundamente, ¿no? Una preguntita antes que continúes con eso. Más allá de su alineación política con este partido, ¿cómo era percibida? O sea, ya hablamos un poco de cómo la comunidad peruano-japonesa lo percibía y el distanciamiento que había entre la figura de Fujimori y los Nikkei y los japoneses que residían acá en Perú, pero ¿cómo era percibido la figura de Fujimori en Japón? O sea, más allá de todo lo que nosotros hemos vivido como peruanos. O sea, ¿cuántos presidentes de ascendencia japonesa hay en el mundo? Ninguno. O sea, es el primero y es probablemente el único. Pero era visto como una curiosidad, más que como algo que tuviera algún tipo de vínculo estrecho con Japón. Y de otro lado, Fujimori tiene mucha más acogida en círculos mucho más nacionalistas, porque él empata mucho con el recuerdo que él deja de haber rescatado a través de la Operación Chavín de Aguantar a varios rehenes de la residencia del embajador japonés, y en donde no hubo ningún fallecido japonés o gay. Entonces, parte de la buena imagen que tuvo Fujimori durante esos 5 años que estuvo en Japón se debe a ese rescate de la residencia de la embajada de Japón en esos sectores. Pero no estamos hablando de un personaje que estuviera todo el tiempo saliendo en medios, más bien pasaba sumamente desapercibido, era más noticia peruana que noticia japonesa. No estamos hablando de alguien que estuviera en el primer plano de la discusión, ¿no? O sea, finalmente hay que entender que para Japón la prioridad en sus relaciones es
siempre Estados Unidos primero y luego China, Corea y su entorno en segundo lugar, ¿no? Sudamérica no es precisamente lo que ellos tienen como un destino principal. Lo que sí es cierto es que en esos 5 años la relación entre Perú y Japón se enfrió por parte de ambos lados. Y creo que el tema de Fujimori fue algo que enfrió esas relaciones. Pero una cosa que dice Meléndez en este libro, menciona algo así como que el apoyo que tenía muchas de estas personas en estos partidos lo veían como una reserva de lo que eran los valores japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, porque los padres de Fujimori emigraron antes de que pasara toda esta reforma que había en Japón, ¿no? Entonces, todos esos valores se habían ido fuera del país, ¿no? Entonces, él representaba esta pureza, entre comillas, que estaban retornando, ¿no? Y como que por eso tenía cierta preferencia en este pequeño grupo de gente, ¿no? Lo cual es paradójico, un migrante, ¿ah? Es raro, porque normalmente pues uno es nacionalista acá en tu país, ¿no? Pero como ellos están en contra de las reformas que se hicieron, y una de esas cosas es que bueno, el tratado de paz que hicieron con Estados Unidos fue que no podían tener militares, y que hay o sea, todos estos tipos de reformas, hay mucha gente que estaba en contra, ¿no? Entonces, los japoneses que habían salido antes de esto, como que representaban esa parte o algo por el estilo, ¿no? Sí, o sea, es súper complicado porque en efecto lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en Japón es un renacer del sentimiento más nacionalista, de reivindicar muchas cosas previas a la Segunda Guerra Mundial, lo cual ha traído muchas complicaciones con China y por Corea, porque Japón no ha reconocido lo que China y Corea señalan que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos japoneses mientras Japón invadió esos dos países. Entonces eso es una situación sumamente complicada hoy en la política japonesa en lo que se refiere a relaciones internacionales, ¿no? Y eso en lo interna representa que hay un conjunto de políticos japoneses que revaloran ese sentido nacionalista y por alguna razón que todavía no llego a entender, lo conectan con este personaje de su país de origen, ¿no? A diferencia de muchos otros migrantes que hicieron plan y luego regresan básicamente a terminar sus últimos días allá. Los Fujimori hacen toda su vida en el Perú. Ellos terminan haciendo toda su vida en el Perú, ¿no? Es recién con la crisis del... No pueden volver. No pueden volver. De hecho, algunos de ellos han muerto ahí, ¿no? O sea, la madre de Fujimori murió en Japón. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con el tema de que Japón quería exportar esta imagen del milagro japonés, que es algo que mencionan en los libros sobre Fujimori, ¿no? El milagro japonés era esta recuperación después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y además las conexiones de... He encontrado una nota acá del país buscando justo para el programa, y era que la mayoría de los... digamos, de los políticos, de estos políticos ideólogos que eran gemelos ideológicos de Fujimori ahí en Japón, tienen que ver mucho con estos conceptos de la expansión de Japón, no solo del nacionalismo japonés, sino de la expansión japonesa. Muchos de ellos inclusive tenían cosas como una universidad para la colonización japonesa de Asia, cosas un poco absurdas, ¿no? Pero, digamos, y la que se encarga de conseguirle eso es la esposa, ¿no? La segunda esposa, la Satomi, que es la que estaba bien conectada en Japón. O sea, lo que yo he entendido hasta donde, de toda la información que hay sobre ese periodo, es que no tanto era Fujimori el que tenía las conexiones, sino las verdaderas conexiones las tenía la esposa, que era una empresaria de hoteles, que lo conoce a él, porque cuando él llega, efectivamente él se junta con esta comunidad de políticos que lo admiraban por el tema de la embajada de Japón,
y justo había ocurrido lo del 11 de septiembre, entonces todos en el primer mundo estaban asustados por el terrorismo, y de repente llega un tipo que había combatido exitosamente el terrorismo en el tercer mundo, ¿no? Supongo que lo habrán visto así, y Satomi, según el libro de Meléndez, lo conoce y un poco se enamora, o en todo caso se conecta a él por ese tema, ¿no? Porque él había escrito un libro allá sobre la embajada, y lo invitaban a charlas, este grupo de amigos que tenían, que lo mantenían también con dinero, y así un poco ella lo va conectando con toda esta tira de políticos nacionalistas, ¿no? Ahora, yo creo que antes de la embajada de Japón, según lo que he leído, me parece que él era visto, como dice José, como uno más, no era, digamos, una gran atracción, o me equivoco. Creo que la embajada de Japón también es un parteaguas ahí, en la relación de Fujimori con los japoneses de la élite. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, Fujimori no era... A ver, Japón busca tener, o Fujimori busca tener una relación especial con Japón, pero es una relación muy complicada porque hay dos condicionamientos. De un lado, en términos de prioridades en política exterior, Japón va a privilegiar always la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque básicamente Estados Unidos es quien lo protege en términos de seguridad, como ya han contado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón prácticamente reduce sus fuerzas armadas a la mínima expresión. Casi no tiene ejército, casi no tiene marina, ¿no? Entonces, tiene su fuerza de autodefensa, ¿no? Claro, para cualquier cuestión de seguridad, si hubiera una amenaza real sobre Japón, es Estados Unidos quien lo va a proteger ya, ¿no? Y en esa línea y en esa medida, cuando ocurre el golpe del 5 de abril y Estados Unidos condena el golpe, a Japón no le queda otra que ponerse de perfil frente a Japón. O sea, no va a condenar abiertamente el golpe, pero sí le va a decir a Fujimori, por si acaso tus créditos internacionales con nosotros están supeditados al tema de la recuperación de la democracia. Pero sí es cierto que el tema de la crisis de los rehenes y la embajada de Japón es un evento que efectivamente sí produce una suerte de parteaguas, ¿no? O sea, sí implica que los japoneses tengan otro tipo de relación, sobre todo los japoneses de la élite, que tengan otro tipo de relación con Fujimori, porque lo ven pues como una suerte de gran, digamos, héroe frente al terrorismo, porque tiene esa relación con un gobierno japonés para poder salir de esa crisis, que era una crisis diplomática, que era una crisis sumamente complicada y delicada también en términos de seguridad. Y además, porque, como bien lo ha explicado Ricardo, o sea, viene después el 11 de septiembre y estas cosas se revaloran. Claro. Ahora, un personaje central, me parece, en la historia de Fujimori con el Japón, es su cuñado, ¿no? El esposo de Rosa Fujimori, Víctor Aritomi. Él es nombrado embajador del Perú en Japón en el 90 y dura casi, los 10 años que estuvo Fujimori en el poder. Y estuvo en los momentos claves. Está el momento en que Fujimori lleva los videos o lo que sabe Dios que habrá sacado de la casa de la esposa de Montesinos, y lo lleva el grupo aéreo número 8. Aritomi estaba ahí. Cuando Fujimori se va a Japón, Aritomi lo recibe. Inclusive las conexiones son, hasta hace pocos años, porque en el semanario salió una nota en el 2016 de que Francesco Petrozzi, que era un congresista de Fuerza Popular, en ese tiempo candidato de Fuerza Popular, le escribió a Víctor Aritomi, que está prófugo de la justicia peruana, pidiéndole ayuda para captar votos de peruanos en Japón. Le mandó dos emails, ¿no? Y Aritomi le escribía y le decía ya que no había problema, o lo saludaba, algo así.
Entonces, la relación con Aritomi también me parece que es una ficha clave ahí en Japón, ¿no? Junto con la segunda esposa, ¿no? Los dos son un poco los que mueven las fichas para Fujimori allá, ¿no? Y para no olvidar además que hubo mucha donación japonesa al Perú, y que eso detona toda una serie de cuestiones familiares, ¿no? Se arman toda una serie de ONGs que maneja los hermanos de Alberto Fujimori, ¿no? Acá. Y de otro lado, eso detona también uno de los escándalos que produce la ruptura familiar de Fujimori, ¿no? Ropa donada japonesa. Dice Susan Iguchi en su momento que era aprovechado por sus cuñadas, es decir, por las hermanas de Alberto Fujimori, y eso es lo que en la práctica pone fin al matrimonio Iguchi, ¿no? Entonces hay toda una historia, además que Aritomi incluso se le ve manejando dinero de esas donaciones, cuyos montos hasta ahora no han podido ser explicados. Sí, claro, los cuenta. Y bueno, yo busqué más o menos de cuánto era dentro de la investigación. $6 millones movieron en donaciones aproximadamente, que no se sabe dónde acabaron, ¿no? Un sencillo. Y todos ahí siguen prófugos, ¿no? Inclusive hay uno más ahí de la banda o del grupo, Yaguzuku, me parece que se apellida, que es Augusto Yaguzuku, que es, claro, también Nikkei, que fue presidente de la compañía de seguros estatal en ese momento, Popular y Porvenir, que ya no existe, y que esa empresa fue utilizada como una suerte de caja chica del gobierno, y las ONGs manejadas por la familia Fujimori quedaban en el mismo edificio Popular y Porvenir. Era todo un entramado bien complicado. Yo me quiero ir por el lado un poquito más pop y más morbosito. O sea, la mencionaron, pero como que quedó por ahí más como una gente que le sirvió a Fujimori para reconectar con todo este círculo japonés que lo recibió una vez que él fue para allá. Pero sí me da mucha curiosidad la figura de la novia de Fujimori, que creo que después fue su esposa, y creo que hasta no sé si siguen casados, pero sí me da un poquito el morbo de entender cómo de pronto llega Fujimori o sea, deja una presidencia renunciando por fax y termina en Japón con una novia que era notoriamente menor que él, ¿no? O sea, deja a la ex esposa electrocutada y se consigue así su chibola, y ni siquiera cualquier chibola, ¿no? Porque uno diría, ya, pues una con plata. El expresidente se consiguió así su chibola para mantenerla, ¿no? Pero era al revés, ¿no? Y era como su sugar mami, la que le abrió las puertas a un montón de cosas. ¿Qué nos pueden contar de ella? ¿Y qué es de ella, ¿no? En este contexto que ahorita él estaba viviendo, ¿no? Él y toda su familia. Satomi Kataoka es un personaje súper interesante porque en efecto es una millonaria que, como ha explicado bien Ricardo, llega por estas reuniones de gente conservadora con Fujimori, y es un personaje extraño porque es un personaje que está solamente unos cuantos años alrededor de la vida de Fujimori, ¿no? No es alguien que haya vuelto al Perú cuando Fujimori cae en la cárcel, ¿no? Es alguien que viene a hacer campaña al Perú en el año 2006, cuando Fujimori estaba en Chile, ¿no? Pero de ahí no vuelve a aparecer nunca más en la vida la vida pública de Alberto Fujimori, ¿no? Y de hecho no se conoce si es que sigue manteniendo algún vínculo con él. Entonces digamos que es un personaje que entra y sale de la historia y queda un poco como que flotando, ¿no? Claro, ¿se acuerdan que aparecía en el especial del humor? La hacíamos como hacía campaña.
Y ponía una chica que hablaba japonés y decía cualquier cosa. Ahora, lo gracioso era que Fujimori me parece que les ponía situaciones de lo más ridículas, porque ella vino, como dice José, a la campaña del 2006, que fue protagonizada por Claro. Marta Chávez. Ese era el número uno. Claro, número dos. Huele cuando de él avioncito, Richie. Claro, cuando postula para senador en Tokio, ella arma como una especie de tractor móvil, algo así, y se va por las calles anunciando la candidatura de Fujimori. Y al final también surgió el rumor de que como ella tenía la nacionalidad norcoreana, Fujimori podía pedir esa nacionalidad para salvarse de la extradición. Entonces yo me imagino a la pobre señora millonaria, y como son de reservados los japoneses, porque así me los imagino yo súper reservados, exponiéndose pues a todas esas cosas de campaña política y todo, en favor de Fujimori. Ahora, lo que cuenta Meléndez sí es bien interesante, porque él dice de que Fujimori le propone matrimonio 2 veces en Japón, ella le dice que no, pero cuando ella llega a Chile, se queda totalmente anonadada de la atención que recibía Fujimori. O sea, si en Japón era, digamos, un político de medio pelo, en todo caso, unido a círculos de la política media en Japón, en Chile puede ser una superestrella que los fotógrafos todo el día paraban en la comandancia donde estaba preso o en el departamento de Las Condes que tenía, y en el Perú también. Entonces ella dice que se quedó sorprendida de la superestrella que era Fujimori por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Y ahí fue donde le aceptó el matrimonio. Eso es lo que da a entender Meléndez un poco también, ¿no? Qué loco eso. Claro, pero sí me imagino, ¿no? Ahora, él se lleva muy bien con el hijo que ella tenía, que creo que en ese tiempo tenía 12 años. Inclusive dice que a Kenji lo molestaban de que Fujimori había encontrado un reemplazante, ¿no? Lo jodían con eso porque él, claro, paraba con el chiquito y todo, no se llevaba muy bien con él. Pero bueno. Claro, también se llevaba bien con el hermano con el amigo de Kenji, ¿no? Con Makino, Arturo Makino. Ajá. Tenía más El socio de las empresas de los hermanos, ¿no? De Kenji, de Hiro. Bueno, pero Kenji igual tenía su perrito, pues, ¿no? Para que le dé cariño a Puñete. Así que... José estaba buscando acá un poquito de información sobre el tema y bueno, encontré un artículo del año 2018, hace ya parece una eternidad atrás, pero es hace apenas unos 3 años, donde sí se confirma de que efectivamente sigue casado con Satomi, pero ya desde el 2012 Keiko hablaba de que la relación entre su padre y Satomi ya se había enfriado. Y bueno, que básicamente está limitada a conversaciones telefónicas tipo una vez al mes para darle soporte moral y que son como quien llama a su amigo, ¿no? O sea, a su amigo esposo expresidente preso en otro país, ¿no? Y que hay además también es una diferencia. No, pero es que además, claro, es una relación era una relación bien compleja, ¿no? Porque no era no era una relación romántica. O sea, el propio Fujimori, y eso lo cuentan todos sus biógrafos, no era precisamente pues el hombre más romántico del mundo. O sea, él enamoró a su primera esposa, a Susana, con problemas de matemática, ¿no? Era su forma claro, ¿no? O sea, como debe ser. Oye, entonces, pero su relación con Susana Higuchi era casi eléctrica, o sea, a la mujer la hacía... Oh, bien, o sea, es una relación bien dura, y es una relación que es un tipo de relación que si tú, o sea, hoy día hablamos de lo tóxico, ¿no? Y cuán fuerte es una relación tóxica, ¿no? Hace 25 años identificar una relación tóxica era sumamente complicado. O sea, yo algo que siempre me pregunto es qué hubiera pasado si es que un caso como las denuncias que hizo Susana Higuchi hace 25 años hubieran reventado en ese momento, que hubiera ocurrido, ¿no? Sí, yo creo que ahorita, mal que bien, estamos viviendo un momento donde no se ha resuelto el tema de
de estas relaciones abusivas domésticas, pero por lo menos se conversa más de eso, ¿no? Y probablemente hubiera sido recibido de una forma distinta. Y es como bien triste la historia, ¿no? De cómo se ha dado la relación que ellos tuvieron, el matrimonio que tuvo, lo cual hace que sea mucho más raro todavía la relación que mantuvo y sigue manteniendo probablemente a la distancia con esta otra señora, que le ha servido más como una especie de trampolín, ¿no? A la sociedad japonesa para en su momento meterse en la vida política de ahí. Bueno, fracasó, pero por lo menos tuvo la chance a partir de su relación con Satomi, ¿no? Claro, yo recuerdo de Susanne Higuchi. Bueno, yo la época de Fujimori la viví bien joven, ¿no? O sea, las ideas que yo tenía de él siempre eran, te hacían escribir quién era el presidente y escribías, ¿no? Alberto, Fujimori. Y eso, y bueno, pues no, el tratado de paz con Ecuador que venía atrás de todos los cuadernos y todas estas, y de hecho yo crecí con un Fujimori que a la gente le caía bien, que les gustaba, ¿no? Que era popular, que la gente lo quería bastante. Pero recuerdo haber visto en algún momento una entrevista, no recuerdo si era un documental, en el que Susanne Higuchi dice que le preguntan cómo era su matrimonio con Fujimori y ella dice que antes de que él se presentara a la presidencia era como que de lo mejor. Era la mejor relación que tenían ellos dos antes de que él se postulara. A partir de ahí es donde se malogra todo, ¿no? Y si recuerdo bien también ella quiso postularse a la presidencia, ¿no? En su contra y él se burla de ella cuando ella cuando intenta postularse, ¿no? Es bien triste esa parte de Fujimori. Pero hablando del nombre, Ricardo y José nos han dicho algo importante sobre que Fujimori no es realmente su apellido, ¿no? Es un apellido que cogen de otro lugar y es por eso que es Fujimori, ¿no? Porque ambos de sus padres toman el apellido Fujimori. He vivido engañado así, no nació el 28 de julio, no era japonés, y ahora me dice que no se llama Fujimori, no. ¿Qué falta que digan? Ya. Lo que pasa es esto, hay el papá de Alberto Fujimori originalmente se llamaba Naoichi Minami. Y él llega con ese nombre por primera vez al Perú más o menos en el año 27. Él regresa al Japón en el año 32 buscando casarse, ¿no? Y llega a su aldea natal, a Kawachi, en Kumamoto, ¿no? En Japón. Y él lo que hace es un arreglo, ¿no? Primero, matrimonio arreglado con una chica de su pueblo, ¿no? Llamada Mutsue Inomoto, ¿no? Y la familia de Mutsue Inomoto estaba a las órdenes de un hombre millonario llamado Kintaro Fujimori. Y el arreglo era un arreglo muy común en el Japón de inicio de los años 30, ¿no? Naoichi Minami va a adoptar el apellido de la casa, ¿no? Y en principio, como tal, al apellidarse ahora sí Fujimori, iba a trabajar bajo las órdenes de su padre adoptivo, de Kintaro Fujimori. Pero Kintaro Fujimori le dice, mira, si tú quieres volver al Perú, yo no voy a tener ningún problema, yo te voy a liberar de su compromiso y tú viajas con tu esposa, que es parte de la familia, pero tú vas a llevar mi apellido. Y ese es efectivamente el arreglo al que llega. Entonces, a inicio del año 34 se hace adopción y matrimonio, y en agosto de ese año en ese momento matrimonio Fujimori, Naoichi y Mutsue viajan al Perú ya para establecerse definitivamente, ¿no? Entonces, si uno quisiera ver, digamos, con propiedad cómo se hubiera llamado Alberto Fujimori, se hubiera llamado Alberto Minami Inomoto o Kenya Minami Inomoto, si es que tú lo quieres ver con el nombre japonés,
pero esta es una historia en la cual, de alguna u otra forma, la fecha de nacimiento, efectivamente, pues la del 28, nace en Lima y el apellido original de la familia no es Fujimori, ¿no? Porque hay un proceso de adopción y de arreglo detrás, pero para que vean un poco cómo las costumbres y el contexto peruano y japonés de los años 30 condicionan en mucho la historia de esta familia. Claro, según me dijo Richie también, el papá se cambia el nombre a un nombre más, Alberto también se pone, me parece, ¿no? Sí. Esa sí era como una práctica De asiáticos en o sea, general, creo, ¿no? que sigue habiendo, ¿no? O sea, ahí, dato personal, mi novia es china y todos sus amigos que también o son descendientes de chinos o son nacidos allá y que vinieron de muy chicos acá, tienen su nombre chino y tienen su nombre asignado en el colegio en el que estudiaron prácticamente. Su nombre, no sé si peruanizado, latinizado, cómo decirle, pero... Nombre cristiano, le dicen, el nombre cristiano. Sí, no, y lo mismo me pasó también en el colegio, ¿no? Hubo un chico coreano que llegó de intercambio así a estar con nosotros. Creo que se llamaba, o le decíamos Jorge, Pedro, no sé, algo así. Pero su verdadero nombre era Seo Bullón, o sea, era como nada que ver. Te acuerdas del coreano y no te acuerdas del español, del nombre Lo que pasa es, español. lo que pasa es que como era Seo Bullón, le decíamos Cebollón, así que era más fácil. pero sí, o sea, supongo que también les pasó pues en el año 30 y tantos, 40 y tantos, cuando ellos vienen acá, ¿no? Claro, yo también tengo algunas amigas chinas y, Ujú. bueno, no, taiwanesas, y ellas o sea, cuando se presentan te dicen otro nombre, ¿no? Porque te dicen, Pero. Si vas a hablar te de dicen, Taiwán, no puedes decir que es diferente a China, si no, China, China. nos van a banear el podcast en China también, No, ¿no? no, Ten cuidado, ¿ah? China, completamente. Y te dicen otro nombre, ¿no? Por ejemplo, te dicen Abril, te dicen María, pero tienen un nombre que es su verdadero nombre, ¿no? Pero es una costumbre, parece, que, bueno, por lo que a mí me han dicho es de que muchas veces se les hace difícil de pronunciar a otros, Sí. entonces se lo cambian, ¿no? Para como que asimilarse, ¿no? Es una cosa O por sea, ahí. a mí lo que me da risa de lo que me contaba Bonnie era que muchos de sus, o sea, que cuando llegaban nuevos alumnos al colegio donde ella estudió, que lo que pasaba es que no es que tuvieran pues un crisol de nombres así para dar, sino era como, habían 5 nombres para chicos y 5 nombres para chicas. Y de esos era como que te sorteabas, sacabas tu papelito y ya, por eso cuando tengas amigas chinas o chinos, así van a ver como 15 Jessicas, ¿cómo se llama esta chica? O sea, hay como Marías, o sea, hay como ya nombres predefinidos que habían como 5 en el salón que se llamaban igual simplemente por ese sistema tan peculiar que usaban para de alguna forma hacerlos sentir más occidentalizados, ¿no? Y que no tengan problemas después de pronunciación. O sea, a mí que me ha pasado que en su momento viví una temporada en Estados Unidos, se pasaban de vueltas porque nosotros usamos 2 apellidos y ellos usan uno nada más. Imagínate pues alguien que tiene un nombre que es prácticamente impronunciable por la gente de acá y que tiene que adaptarse de alguna forma a tener una vida, ¿no? Claro. ¿Hay algo más que quieran contarnos? ¿Alguna otra cosa, alguna otra anécdota de este personaje político y ya histórico, ¿no? de nuestro país? ¿Quieren desearle feliz cumpleaños, ya que este programa va a salir el 28 en su cumpleaños falso? Es- Antes de cerrar el programa, Richie, José. Bueno, yo sí tengo una consulta, porque Ah, esto es un tema entre Celso y Gino, ¿ah? Cuando estamos conversando contame. sobre Fujimori, Gino dijo algo, Gino es un chico que no está, pero Gino dijo algo y Gino dijo que los dibujos japoneses en el canal del Estado empezaron con Fujimori y Celso dice que es antes. Ah, Ricardo me según Es dijo que antes, por ahí es ha leído, antes, sí, es antes, es antes. O pero, sea, y ajá, eso, entonces acá está el problema, porque Richie me ha dicho que ha leído en alguna parte que es por Fujimori.
No, No, pero no me acuerdo, de repente estaba errado, pues no me acuerdo. Por eso no lo mencioné tampoco. ¿No? Mientes. no, Y entonces, los dibujos de, o sea, todas las no me... cuestiones de la NHK, Ajá. que es la cadena de televisión japonesa conocida por todos nosotros, eso llegaron el primer gobierno de García, ¿no? Por convenio con el canal del Estado, ¿no? Igual Fujimori sí Ah, tuvo sí tuvo su relación con el canal del Estado. Eso es algo que yo recién leí en tu libro, que no tenía ni idea. Sí, Bueno, en ese entonces estaba viendo No Puigonta, no estaba viendo Fujimori en su programa, pero Fujimori ha sido una figura televisiva. sí, él fue un par de años, tuvo un programa de entrevistas y debates llamado Concertando, entre el 87 y el 89, ¿no? Y eso fue como que la primera vitrina que él tuvo para hacerse conocido. Entonces, además, ya en ese momento explotaba esa imagen de profesor, rector de la agraria en aquel momento, o sea, personaje que era esa marca de tecnología y estudio y laboriosidad con lo japonés. Y de hecho hay una anécdota que creo que pinta de cuerpo entero esto, ¿no? No tiene que ver con ese programa en particular, ¿no? Cuando en uno de los múltiples negocios que el matrimonio Fujimori-Gucci tiene, ellos ponen una academia en un edificio que ellos tenían en San Borja, que se llamaba Academia Wisconsin, ¿no? Y nadie, al inicio, cuando pone los avisos, los anuncios, los volantes, nadie le paraba bola a la academia. Pero una vez que pusieron Fujimori y Gucci directores debajo del nombre de la academia, comenzó a llevar hype. Básicamente por esta suerte de estereotipo que existía en el Perú de la época de Japón Chango, ¿no? Bueno, sigue existiendo, ¿no? En todo el mundo, como que hay una romantización de lo asiático y específicamente lo japonés como sello de perfección, de dedicación y de un montón de cosas que quisiéramos tener, ¿no? O a las que quisiéramos acceder. Así es. Más allá de los husbandos y las waifus que nuestros oyentes también tienen, ¿no? Bueno, ha estado como súper nutrido y súper interesante este especial Fujimori. Esto es para todos, para que se den cuenta que el japeruano original fue Alberto Fujimori y no la japeruana. Que tiene la misma historia, ¿no? De idas y venidas de Japón, tiene su rollo con su nombre japonés, su nombre real, nada, lo mismo, pero con un señor ya mayor de edad. Chicos, siempre en los programas acostumbramos a hacer como recomendaciones, puede ser de absolutamente lo que sea, o sea, no necesariamente tiene que estar relacionado al tema. Si quieren, antes de despedirse, recomendar algo que hayan leído, algo que hayan visto, algo que hayan escuchado, puede ser lo que les parezca y que eran pertinente para que nuestra audiencia también se informe, se eduque o se divierta algo. Empezamos por ti, Richie. ¿Hay algo que quieras recomendarnos? Bueno, en primer lugar recomendar el libro, obviamente, de José, que está muy bien dateado y está muy bien hecho, ¿no? Para que la gente también conozca un poco la historia, ¿no? Yo creo, no sé, de repente me estoy equivocando, pero sí, leerlo es fácil de leer, es entretenido, tiene un montón de datos, como ya lo habrán escuchado, que interesan mucho a la gente. Gustan mucho los libros o qué sé yo. La otra vez yo le hice ver a mi hermana y un poco se quedó así sorprendida porque no sabía mucho de la historia. Es un documental de una periodista llamada Ellen Perry, está en YouTube y bueno, ahí hacen un repaso de todo lo que fue el gobierno de Fujimori y entrevistan al propio Fujimori. Ella le hace preguntas difíciles, ¿no? Sobre la Catuta, sobre Barrios Altos, sobre la corrupción. No recuerdo yo muchos documentales que hayan tenido, digamos, esta suerte o esta oportunidad de preguntarle a Fujimori sobre todo que es una época que Fujimori ya estaba en Japón, ¿no?
Entonces también tiene como que un poquito las escenas de la vida en Japón del propio Fujimori, estas reuniones de las que hemos mencionado, su libro, porque él publicó un libro allá, entonces cómo la gente lo veía, también eso, ¿no? Entonces, bueno, tienen de los dos, ¿no? Del libro de José y este documental. Buenazo. Y tú por tu lado, José, algo que nos quieras recomendar, que hayas visto, que hayas disfrutado. Cuéntanos. Ya que estamos en programa del 28 de julio, yo recomendaría un par de textos interesantes. Uno sobre Fujimori, que es Ciudadano Fujimori, que creo que es un libro que hemos citado Ricardo y yo bastante al momento de hablar de estas cosas, de hablar un poco de esta historia previa de Alberto Fujimori, ¿no? Y sigue siendo quizás la biografía más completa del personaje como tal, no del políticos, porque justamente termina en la campaña de 1990, y creo que es un libro que se escribió en los 90, se ha reeditado hace unos 2-3 años y que sigue siendo sumamente valioso. Ya que el programa sale el 28, y vamos a estar el 28 de julio, hay un libro de una historiadora peruana, Natalia Sobrevilla, que me ha gustado mucho, que se llama Independencia, que es una suerte de recuento de lo que fue el periodo de independencia del Perú, desde Tupac Amaru hasta la batalla de Ayacucho, ¿no? Es un poco un relato bien sencillo, bien digerible de leer, y además con la incorporación de mujeres, afrodescendientes, indígenas a la causa de la independencia peruana, ¿no? Que es una suerte de resumen de lo que los historiadores ya han escrito sobre la historia de la independencia de los últimos años, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, alguno de nosotros ha visto El Último Bastión, la serie del canal del Estado que está en Netflix, sobre la independencia, de una u otra manera está el texto de Natalia Sobrevilla, es una suerte de versión larga y el libro de lo que en El Último Bastión te dan a entender cómo fue el proceso de la independencia. Buenazo. Berito, ¿tú algo que quieras recomendar? Bueno, ya que estamos en el tema de Fujimori, y de paso que Richie está acá. De hecho, este es un libro que Celso se ha comprado. Se llama Gris, Las vidas de la penumbra, de Carlos Herrera. Yo sí lo voy a leer, Richie, ¿eh? No como Vero. ¿Cuál? No, el fantasma. Así sí. En este libro también es buena. Es una muy buena historia, No, sí, yo sí prometo que lo voy a leer. Vero me habló de esa recomendación que le hiciste. No, a Verónica le importó un rábano el libro, pero yo te prometo que yo sí te prometo que lo voy a leer, y si quieres hacemos así un especial, un extra ahí sobre eso. Ya, genial. En este libro también se menciona Fujimori. Sí lo he leído, por si acaso. Pero me lo ha recomendado Richie. Siempre que algo Richie me recomienda algo, le digo es basura. Pero sí lo he leído, sí se trata entretenido. Es sobre una muchacha que ha estado a punto de suicidarse y sobre un fantasmita, ¿no? Y tiene sus momentos bien divertidos y cuenta pues un poco así, también está ambientada más o menos en la época de Fujimori. Interesante, es bonito, es bien cortito en realidad. ¿Tiene cuántas páginas? A ver, 142 páginas. Así que es una lectura rápida. Y ya que estamos con Rich acá, también voy a recomendar la película que me he hecho ver, que de hecho me ha gustado. Que es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Es increíble esa película. Muy buena película. Es muy buena. Con Antonio Banderas. Es Almodóvar siendo Almodóvar después de un montón de intentos. Claro. De no ser Almodóvar. Sí, muy chévere sobre un escritor, cineasta, que pues ya le aqueja la edad, ya tiene enfermedades, ¿no? Y porque todo lo que ha vivido antes regresa de cierta manera, ¿no? A veces es como la misma persona del pasado regresa, o la situación se repite, ¿no? De cierta manera. Es casi una autobiografía, ¿no?
Es casi, me parece, es muy autobiográfico hasta cierto punto y a mí me ha gustado bastante. ¿Eh? Hace tiempo que no veía ninguna película así en la que sí me senté y me perdí bastante en la película, ¿no? Y de hecho una de las cosas más bacanes me pareció la música que usaban. No sé qué música es, Sí. pero el soundtrack es muy bonito, muy bonito. Yo la Muchas cosas que recomiendo valen la pena. verla, yo la recomiendo verla en una resaca, porque creo que así la gente va a entenderla mejor. Claro. Bueno, Buenazo. Bueno, yo para terminar así ya me voy a sentir un poco más hueco porque no tengo cosas tan elevadas para recomendar. Pero sí tengo dos cosas puntuales. Hay un manga del que hablamos junto con Gino y el resto de los chicos en un programa que hicimos sobre los Yakuza, que habíamos considerado por un posible programa también de política porque tiene mucho de eso. Se llama Sanctuary. Es un manga escrito por Sho Fumimura e ilustrado por Ryoichi Ikegami. Y si bien el manga está protagonizado por un yakuza, en realidad es un yakuza y un chico que está metido en política, te muestra mucho de lo que pasa detrás de bambalinas en el sistema político japonés. No, obviamente es una obra de ficción, no quiere decir que sea tal cual, pero sí te deja entrever de que hay toda una serie de cosas que se dan, como cualquier parte del mundo en la política, negociaciones que se mueven por debajo de la mesa, que permiten que ciertos grupos se mantengan en el poder, intereses que se van negociando y bueno, que definen de alguna forma el futuro de los países. Es un manga que les recomiendo muchísimo, es un manga noventero. Lamentablemente por ser noventero también tiene una fuerte carga erótica, tiene un montón de escenas de desnudos y de relaciones coitales que pueden obviar tranquilamente porque no tienen nada que ver con la trama, pero todo lo demás es brutal, desde el dibujo hasta la forma en cómo develan este equilibrio bastante frágil y peculiar que hay entre la política, digamos, formal y frontal de Japón y todo este gobierno paralelo que de alguna forma representan los yakuza y la mafia que controla cosas que el gobierno no llega a controlar. Y como otra recomendación, quería recomendarles el libro Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes. Si les interesa un poco la política, si les interesa un poco entender de qué van todos estos tejes y manejes de los contextos y las coyunturas que hemos venido viviendo, pero de una forma un poco más, digamos, light y ilustrada con elementos de la cultura popular. Este libro de Farid Kahar y de Gabriela Camacho tratan de hacer eso, ¿no? Son una serie de ensayos, de artículos que ellos escriben usando referencia desde cosas de zombies a Game of Thrones para explicarnos un poco cómo funciona la política, cómo funciona la sociedad. Así que creo que es como un buen punto de entrada, si es que y ligero también para los que quieran introducirte un poquito más en este mundillo. Antes de irnos, quiero agradecerle muchísimo a los dos invitados. Creo que han sido dos invitados de lujo que nos han dado un programa súper sustancial y como pocos que hemos tenido. Gracias, Richie. Espero poder tener pronto ese programa para hablar de Gris. Gris, no, miento. ¿Cómo se llama la novela? Gris. Gris, ya. Oye, se llama igual que el juego de video tan bonito. Gracias por venir, gracias por ayudarnos un poquito a entender este fenómeno Fujimori. Y también le quiero agradecer muchísimo a José que se ha dado un tiempito en su agenda, que imagino que en la coyuntura actual que estamos viviendo debe estar así sumamente ocupado, por regalarnos esta hora y tanto para también contarnos un poco todo lo que sabe de Fujimori y entretenernos, porque no todo es solamente como política, sino que creo que como figura también es interesante entender qué había detrás, ¿no? Nada, chicos, gracias. No sé si hay algo que quieran ustedes agregar antes de ya despedirnos todos. Nos vamos con fuegos artificiales. Gracias a todos. Sí, gracias, fue divertido. Buenazo.
Bueno, entonces Bye, pónganse su escarapela, la mano en el pecho, pongan su banderita afuera y vámonos a celebrar ya el bicentenario con nuevo presidente finalmente y a todos pelearla para tener un mejor país, pues. Así que, nada, esto fue el especial de Akiba Nights de nacido el 28 de julio, aunque no nació el 28 de julio. Así que gracias y gracias y chao. bye. Bye. Chao, chao.